Muchas gracias, Lucho. Buenas noches para ti y también otra vez buenas noches a todos los que se conectan con nosotros a Diálogo Abierto. Nuestro programa hoy, como siempre, tiene temas interesantes. Vamos a hablar también de estas situaciones particulares que se están dando entre grupos de personas que evidentemente están siendo calificadas como extremistas. Para eso vamos a tener una primera entrevista con un representante del Ejecutivo. En este caso va a ser la ministra del Medio Ambiente. Vamos a hablar de su cartera, de algunas cosas que está haciendo ella en el norte del país, pero evidentemente también habrá oportunidad para comentar esta situación. Después vamos a hablar de economía. Se está produciendo una cosa muy particular con el dólar, está llegando a su histórico en la menor cantidad posible de valorización. ¿Eso es bueno o eso es malo para su economía? Lo vamos a descubrir. Y al final hablaremos con un abogado laboralista para saber qué va a pasar con estos cambios que se están dando a raíz de aumentos de la remuneración mínima vital. Inicialmente en función al sector público, o sea, las personas que trabajan ahí, pero probablemente podría extenderse al resto. Así que no se vaya, es un buen programa, vamos a hablar de coyuntura, pero también de otros temas que van a ser de su interés. Y sin mayor dilación, vamos a ver cuáles son los eventos que les proponemos a modo de un tuit, las noticias con las que usted puede cerrar el día hoy. Y la primera está relacionada con lo que seguramente podría estar interesándole a usted. ¿Qué va a pasar el 19 de julio? Se ha anunciado esta marcha, esta suerte de movilizaciones, bueno, que caen dentro del derecho de las personas también a poder manifestarse. Pero en particular la llamada toma de Lima ha generado ciertas alarmas y sobre todo medidas de prevención. Una de ellas es que el gobierno ha declarado emergencia, ha prorrogado la situación de emergencia de toda la red vial nacional para evitar que justamente estas vías entren en crisis o eventualmente se puedan ver en colapso, ¿no? Ojalá que esa situación no se dé, pero igual ya se están tomando las medidas de precaución. La segunda noticia, a modo de un tuit, tiene que ver con el sector salud. Hoy la exministra de Salud, Rosa Gutiérrez, ha sido nombrada como la nueva encargada de salud, en la medida en que el anterior presidente ha sido destituido, el señor Aurelio Orellana, por evidentemente situaciones de corrupción que se están investigando. ¿Esto será bueno o malo? Bueno, seguramente como tiene conocimiento del sector, eventualmente puede ayudar y reparar algunas de las cosas que no se pudo hacer mientras fue ministra. Ojalá que sí. El tercer tuit, vamos a ver, o titular, está relacionado también con temas del Ejecutivo. En este caso es la representante o la líder del sector de Cultura, la ministra de Cultura, hoy día, a raíz de justamente lo que estaba mencionando, esta situación particular que hay con un grupo de peruanos que tienen visiones extremistas y que eventualmente podrían ser calificadas también como, en el mundo de las redes sociales se habla de los haters, de los odiadores. Bueno, ha indicado ella que se cometió un error al haber sido admitidos a una reunión que no se sujetó a algunos parámetros propios del protocolo que implica este tipo de reuniones. Bueno, errar es humano y corregir también es 2 veces más importante. Y la última, vamos a ver, con eso terminamos nuestras noticias para el día de hoy, está relacionado con una situación que nos da mucha pena. Esto sí es importantísimo para el Perú y es que han calificado al caucao junto con la tortilla de raya como los peores platos de nuestra culinaria, y ahí me opongo tremendamente porque a quién no le va a gustar el caucao, si es lo más rico que hay. Y la tortilla de raya, por favor, la gente que ha ido a Chiclayo sabe que es uno de los mejores platos, así que ahí nos oponemos. Ahí el Taste Atlas se ha equivocado tremendamente, con eso vamos a quedarnos porque da mucha pena y empezamos el programa. Bienvenidos. Muy bien, vamos a comunicarnos ahora con la ministra del Medio Ambiente, la señora Albina Ruiz. Buenas noches, ministra, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite. Gracias a ti por darnos este espacio justamente para conversar sobre este Capital Semilla Recicla Seguro. Exactamente. Cuéntenos un poco, este es un incentivo que está vinculado a mejorar la situación de los recicladores y eventualmente ayudarlos a que se conviertan en microempresarios de la economía circular. Efectivamente, ellos ya vienen realizando una labor muy importante. Yo siempre señalo que si ellos no estuvieran realizando el trabajo tan difícil que hacen, estaríamos de residuos hasta las narices. Ellos ya saben el valor que tienen los residuos y lo que queremos es que este capital les permita contar con determinados insumos, como por ejemplo que tengan
equipos de protección, pero que también puedan tener un capital que les permita no vender de forma diaria, porque si lo hacen así venden al intermediario y les paga muchas veces la mitad de lo que ellos pueden conseguir si se juntan y venden ya en volumen a un mayorista o a la empresa directamente con quienes además les estamos conectando. Entonces lo que buscamos es que esto les permita mejorar su calidad de vida, mejorar ingresos para su familia. Además es un sector que ha venido siendo golpeado desde la pandemia, porque recordemos que estaban prohibidos que ellos salgan a hacer la recolección selectiva. Entonces también lo que habíamos avanzado en términos de educación con la población se está perdiendo, pero ahora estamos con mucho ímpetu, entrando fuertemente también con empresas que nos están apoyando en poner, por ejemplo, estos botellones grandes en diferentes lugares para ellos, ¿no? Exactamente. Ministra, yo he mencionado la economía circular, que es un sector nuevo, que está muy vinculado al que usted justamente lidera. ¿De cuántas personas estamos hablando que se van a beneficiar de este incentivo, de este capital semilla? Sí, estamos hablando de 4.350 recicladores y recicladores que están formalizados. Y como yo siempre he señalado, si hay más en el camino que se van formalizando en buena hora, esperamos que esto incentive a la formalización, porque es bueno para todos, ¿no? Y lo que estamos buscando también es brindarles la ayuda, la asistencia, como por ejemplo para que tengan acceso a vacunación de tétanos, hepatitis B, pero también puedan acceder a capacitaciones. Entonces estamos trabajando fuertemente también con las municipalidades, quienes son nuestros aliados, para garantizar la formalización de las y los recicladores. Exactamente. Y usted se encuentra ahora en el norte del Perú. ¿Allí qué está haciendo? Cuéntenos un poco cuál es su agenda. Sí, nosotros acabamos de llegar a Trujillo. Mañana tenemos una reunión con el gobierno regional, con la vicegobernadora y el gerente de recursos naturales, porque estamos definiendo, nosotros estamos con dos estrategias nacionales, una que se llama Chuya Chuya Perú y la otra que se llama la Gran Cruzada Verde. Y en el caso de Trujillo estamos invirtiendo fuertemente en un proyecto integral de residuos sólidos. Este año ya hemos sacado a licitación la adquisición de equipamiento para mejorar la recolección y garantizar a los vecinos que tienen este servicio. Pero también en Trujillo es el botadero más grande del país, que es el Milagro, y por eso garantizar una disposición final segura, pero además contar con una planta de valorización de los residuos orgánicos es lo que nos da pie. Entonces estamos encaminados con todo ello y con la gobernación queremos hacer estas dos campañas del Chuya Chuya Perú y de la reforestación. Este año nos hemos puesto como meta sembrar 10 millones de árboles y obviamente lo vamos haciendo de la mano de los alcaldes, de los gobiernos regionales, ¿no? Luego tenemos la inauguración de una planta de tratamiento de aguas residuales de la Universidad Nacional de Trujillo. Esta es una iniciativa de la universidad y en realidad es muy importante porque está dentro de la Facultad de Ingeniería Ambiental justamente. ¿Y a qué se debe que Trujillo tenga este nivel tan relevante, lamentablemente, de desechos? ¿Qué ha pasado allí? ¿No ha habido una conexión entre el gobierno local y el regional? ¿Cómo se explica esa situación, ministra? En realidad, este es un tema muy preocupante porque viene de varias cuestiones que no han ido solucionando, por eso nosotros lo hemos puesto como proyecto prioritario, lo hemos sacado incluso dentro del Punche Turismo este año. Nosotros no hemos encontrado ningún presupuesto para ello. Este año hemos logrado sacar en Punche Turismo y en Punche Perú también tenemos 18 proyectos a nivel nacional y para nosotros obviamente era prioridad sacar Trujillo, porque en este botadero hay alrededor de 780 recicladores y recicladoras trabajando en condiciones infrahumanas. Y por eso nuestra preocupación que estos recicladores que están en los botaderos puedan salir a la ciudad a hacer recolección selectiva, y eso significa hacer un trabajo también de educación con la municipalidad y con los vecinos, pero también que las empresas colaboren, los comercios separando sus residuos, es donde hay más volumen de residuos reciclables para ellos, ¿no? Exactamente. Y eso es ir de lo pequeño a lo más amplio. Y también dentro de estas políticas más amplias de su sector está todo este tipo de acciones vinculadas a proteger a la Amazonía, considerando además su relevancia para la humanidad. Estamos viendo situaciones muy particulares en el mundo
sequías, inundaciones, en fin, volcanes que se levantan en Islandia y en el medio de todo eso nuestra Amazonía como un gran pulmón que hay que proteger. ¿Qué medidas va a desarrollar su cartera al respecto, ministra? Gracias, Maite. Justamente el miércoles pasado en Consejo de Ministros nosotros hemos presentado la estrategia de intervención del gobierno en la Amazonía y se ha constituido una comisión multisectorial que el próximo miércoles estamos aprobando su constitución. Tenemos ya una estrategia de intervención en varios ejes. Uno que tiene que ver cómo el acceso a servicios básicos, porque la Amazonía es el que tiene las brechas más grandes y por eso estamos en esta comisión multisectorial para atender la Amazonía. 13 ministerios y esta comisión estará presidida por la PCM. También el otro tema es cómo actuamos de manera conjunta para trabajar contra las actividades ilegales. En este caso hay minería ilegal, tala ilegal, hay tráfico de fauna y flora, pero también hay narcotráfico. Y este es un tema que también estamos mirando cómo trabajamos en el marco de la OCA, del Tratado de Comercio en la Amazonía, con los países de frontera, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia. Hemos tenido una reunión justamente la semana pasada en Leticia y ahora nuestros presidentes y presidentas tendrán la cumbre en Belén do Pará, en Brasil, ahora el 7 y 8 de agosto, el 8 y 9 de agosto, perdón. Entonces, estamos realmente encaminados en hacer un trabajo y sobre todo lo que estamos buscando es cómo desarrollamos emprendimientos de eco y bionegocios que sean sostenibles. Nuestra tesis es que la única manera de mantener el bosque en pie es que si tenemos cadenas de valor productivas y cadenas de valor de servicios sostenibles que en el tiempo se puedan mantener. Así es, ministra, y para poder lograr eso también es importante la difusión y articulación. Este año se está desarrollando la 4ª cumbre de la Amazonía. Esto se hace en agosto. ¿Qué expectativas al respecto? Allí en realidad ya hemos avanzado en estos momentos, en estos días estamos terminando de revisar la declaración conjunta que saldrá de los 8 países en Belén do Pará y en realidad los aspectos que estamos priorizando son muy importantes porque además en el proceso hemos abierto un proceso de escucha, hemos escuchado a las comunidades nativas, a las organizaciones no gubernamentales, pero también al sector de emprendedores, el sector empresarial, y obviamente estamos también interactuando de manera multisectorial. Lo que estamos pidiendo es que todos nuestros países también tengan esa mirada multisectorial, porque, por ejemplo, pelear contra la ilegalidad, lo que ahí se señalaba era, por ejemplo, usted persigue a una actividad ilegal en la frontera y se pasan al otro país o viceversa. Por eso es que necesitamos actuar de manera conjunta y eso significa que tenemos que actuar con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, pero obviamente actuando también de manera conjunta para atender los servicios básicos donde tenemos que atender salud, educación, conectividad. Es la zona que menos conectividad también tiene, ¿no? Exactamente. Y obviamente estos son temas de agenda nacional importantes. Siempre es bueno saber justamente cómo va el sector, pero es inevitable, ministra, hablar de la coyuntura y que obviamente también la ciudadanía nos pide a veces en esa interpelación que se hace hoy día en las redes sociales sobre estos grupos extremistas que obviamente, evidentemente, están dentro de su libertad de expresión, pero ¿qué deberíamos decir al respecto? Usted es también representante del Poder Ejecutivo, los ciudadanos tienen derecho a ser escuchados y eventualmente a tener citas, pero los mecanismos, ¿cuáles son? ¿A través de redes sociales? ¿Tiene que haber un protocolo? Me refiero obviamente al caso del Ministerio de Cultura. Sí, en realidad creo que aquí es importante señalar que ya la ministra el día de hoy ha reconocido que es un error, que van a revisar sus procesos y que tienen que mejorarlos, obviamente. Por ejemplo, en mi sector, cuando alguien pide una cita, siempre le pedimos que envíe un email y que envíe además cuáles son los objetivos de la reunión para yo poder ver qué viceministra o qué directores generales o qué especialistas me acompañan, porque siempre es importante saber con
participación, cuál es esa agenda para que también las personas que vengan no se vayan defraudadas. Entonces yo creo que también tenemos que seguir esos procesos. En el caso del Ministerio, desde el día 1, pues hemos instalado eso y además nosotros tenemos incluso una lista de asistencia donde todos los que se reúnen conmigo firman ahí, dejan su DNI y todo, porque creo que es importante transparentar. Entonces, cuando uno no tiene claridad de la reunión y no están definidos los objetivos, pues no se fija la agenda, ¿no? Exactamente. Y además acá el punto importante y relevante es que existen ya normas de transparencia. Justamente la ciudadanía puede saber de esto y eventualmente, como decimos, un mecanismo son las redes sociales. O sea, también puede ser una manera de acercarse al Estado, como no, pero obviamente tendrá pues una lógica, ¿no? Un protocolo. Así que obviamente agradecemos esta charla, ministra, y todo lo mejor allá en el norte del Perú. Muchísimas gracias, Maite. Éxito siempre. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Uno de vuelta. Muy bien, y después de esta charla, utilizando los medios, en este caso telefónicos, vamos a ir a un corte y volveremos justamente para hablar de economía. ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Cómo es que esto está afectando su economía? Si usted ahorra en dólares o no, vamos a ver qué pasa al respecto después del corte. Muy bien, estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de economía, del dólar, qué está pasando con su tendencia, que está bajando, pero esto es estable o eventualmente solamente temporal. Hemos invitado a Eduardo Recoba, es economista y además un tuitero muy activo. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por estar con nosotros. Maite, muchas gracias. ¿Qué ha pasado con el dólar? ¿Su tendencia es a la baja temporalmente? ¿Es un elemento externo? ¿Qué está pasando allí? Se explica con una sola palabra, ¿no? Inflación, ¿no? En Estados Unidos, que es la economía más grande del planeta, la inflación ha registrado una lectura muy moderada a junio, incluso más moderada de lo que se esperaba. Entonces, ¿qué sucede? Que el Banco Central de los Estados Unidos, que se llama Sistema de la Reserva Federal, porque son en realidad 12 bancos, no se percibe que haya vocación para continuar elevando la tasa de referencia, que es el mecanismo que utilizan todos los bancos centrales para modular la inflación. La tasa de referencia de corto plazo es el paracetamol, la inflación es la fiebre, sube las dosis de paracetamol, controlas esa fiebre que se llama inflación. Entonces, ¿pero qué sucede? Que cuando un banco tan grande como el de Estados Unidos, central como el de Estados Unidos, sube la tasa de referencia, le da un poquito brío al dólar, pero cuando el mercado, los agentes, los bancos, los fondos, las firmas gestoras observan que esa vocación no va a continuar este año o que si va a continuar se va a moderar, entonces el mercado dice, entonces el dólar no va a estar tan sólido y tan poderoso como por ejemplo el año pasado. Entonces el dólar pierde esa trayectoria al alza y comienza a modularse. Y eso evidentemente se traslada a otro tipo de mercados, ¿no? Y en este caso los mercados emergentes, regionales y puntualmente el mercado local, que encima tiene una oferta de dólares que viene de la minería, que viene de actividades ilegales, ¿no? Y que eso también es un estímulo adicional para que el dólar se modere. Así es. Ahora, ¿esto cómo va a impactar la economía de los ciudadanos comunes y silvestres? Por ejemplo, hay gente que ahorra en dólares o que eventualmente alquila inmuebles en dólares. ¿Eso debería mantenerse igual o algún cambio que tú nos recomiendes? Digamos, la trayectoria del dólar va a mantenerse estable. ¿Esto qué significa en buen cristiano? Que va a tener los baches que ha registrado hoy día, ¿no? Un paréntesis, este bache de hoy día, ojo, empezó con una negociación a 3.62, o sea, no es, y bueno, ya cerró a la baja con un piso de 3.58, no es que tampoco sea pues un contexto de supersol, ¿no? Frente a un dólar débil, cierro ese paréntesis. No es el escenario, porque a veces nos emocionamos y decimos, bueno, claro, ese no es el escenario base. Entonces, dicho esto, creo que lo que los agentes económicos, los hogares, las familias, la pequeña, mediana, microempresa, tienen que entender de que esto es parte de una volatilidad
suavizada, como conversábamos fuera de cámara. El efecto del Banco Central. Porque tienes la perspectiva del resto del año, no tienes una Reserva Federal en Estados Unidos que tenga esta vocación a elevar la tasa de referencia, este paracetamol del que hablábamos. Tampoco vemos que la inflación en Estados Unidos es lo que era el año pasado, que estaba en 9, ahora está en 4,8, o sea, la mitad. Sin embargo, y esto ya para responder y aterrizar en tu pregunta, hay que ser muy puntuales en algo. La inflación en Estados Unidos todavía está muy lejos de la meta que se pone la Reserva Federal. La inflación en Estados Unidos a junio está en 4,8%. La meta es 2%, o sea, es el doble. Entonces, no hay que cantar victoria tampoco. O sea, esto es un bache. Entonces, la trayectoria del dólar va a continuar con un efecto, digamos, con una señal, no vamos a decir alcista, pero sí muy estable. Y como hemos tenido este bache, no nos sorprenda que tras la reunión del sistema de la Reserva Federal, del directorio, vamos a decirlo así, del 24 y 25 de julio, que es ahorita, no nos sorprenda que van a elevar un poquito la tasa y eso nuevamente le va a dar un empujoncito chiquitito al dólar. Y así esos bachecitos y esos empujoncitos por el resto del año. Así que no nos emocionemos, no cambiemos carteras, no cambiemos nuestras costumbres de ahorro. Exactamente, ¿no? Nuestras expectativas. O sea, sigamos ahorrando, si ahorramos en dólares o en $2, y eso es obviamente lo que has dicho. Esto es temporal por efecto exterior de los Estados Unidos en este caso, ¿no? Sí, se aplica más afuera que adentro. Evidentemente, localmente, como decíamos, hay una sobreoferta importante de dólares, pero se explica más afuera. Entonces, las expectativas son de una volatilidad más suavecita, no como el 2021 o incluso el 2022, que la volatilidad, hace un año el dólar estaba, acuérdate, en 4,01. Así es. ¿no? O sea, la volatilidad era fuerte. Pero ahora creo que está más moderada, pero esa moderación no tiene por qué cambiar nuestros hábitos tanto a corto plazo en función al ahorro o a las deudas, ¿no? Por ejemplo. Y a largo plazo igual. O sea, yo no cambiaría ahorita, de momento, un hipotecario, no lo miraría a soles, ¿no? Me esperaría por lo menos a ver qué va a pasar el primer trimestre del 2024 cuando Estados Unidos ya controle esa inflación, ¿no? Igual acá localmente. O sea, de momento creo que hay que tranquilizarse y no generar tantas expectativas exageradas, ¿no? Exactamente. Donde sí, Eduardo, tenemos que preocuparnos un poco es en las expectativas de crecimiento del país. Se han ajustado los ratios. Por ejemplo, Credit Corp ya indicó que no vamos a llegar al 2%, 1,3%, y obviamente también apoyo 1%. El 2% que veíamos por allí se está esfumando. Sí, a ver, es normal que en la medida que vaya avanzando un año, tanto, esto es la realidad. Claro, tanto desde el sector, digamos, oficial, ¿no? MEF, Banco Central de Reserva, como desde los laboratorios y la academia privada, ajusten. Pero sí, ya yendo a las cifras duras, al dato crudo, sí es complicado para una economía primario exportadora no crecer más del 2,8, 3,1, 3,2. Crecer menos del 2% es muy complicado para una economía, es grave para una economía primario exportadora. ¿Por qué, Maite? Porque nosotros no somos una economía que descansa las espaldas en el ahorro privado, o en el consumo o en la demanda, como puede hacer Estados Unidos, Alemania o Japón. Nosotros somos una economía pequeñita que descansa sus espaldas ¿en qué? En la inversión privada, en la actividad privada, y también esa actividad privada de la mano con el gasto público. Si no tenemos ambas variables coordinadas yendo de la mano, es muy complicado generar ¿qué cosa? Empleo. Así es. ¿no? Empleo formal, sostenible, autosostenible, prolongado, que es al final el arma más eficaz contra, por ejemplo, la inflación. Entonces, necesitamos generar gasto público, inversión pública y también actividad privada. Sin esas dos variables, es muy difícil que crezcamos más del 1,7, 1,8, y esperemos que en la medida que vaya avanzando el tiempo, la trayectoria de crecimiento y de inversión decante por generar ese gasto público, generar esa actividad privada que dinamice la economía a través del empleo, ¿no? Claro, y con razón hay que preocuparse porque ese 1% que no llega a ser 2%, finalmente también son empleos, ¿no es cierto? Empleos Claro. que no se van a abrir, empleos que obviamente se van a cerrar.
Y eso sí es dramático, porque como bien indicas tú, en el Perú no hay ahorro, la gente no ahorra, no tiene un fondo, digamos, que le permita soportar una crisis, y viven mucha gente del día a día. Entonces, esto también nos hace pensar lo que va a pasar en 7 días, supuestamente, esta marcha, en fin. Ahí, ¿cuál es tu reflexión? Porque evidentemente todos tienen derecho a quejarse, pero si eso pasa y se cierran las vías o eventualmente se paraliza la economía, ¿cuánto más se puede afectar ese crecimiento? O ese es un numerito que ya lo vamos a tener. O sea, peor que 1% ya no deberíamos estar. A ver, lo que sucede por ejemplo, con bloqueos, ¿no?, de corredores mineros o bloqueos de carreteras, es no solamente un efecto puntual, a ver si me dejo entender, voy a ser un poquito técnico, no solamente es un efecto del día, que nos va a costar, no sé, un punto porcentual de PBI determinado, ¿no? Sino que es como una ola expansiva, me dejo entender. O sea, por ejemplo, ahorita estamos viendo este austero crecimiento que estamos registrando, por ejemplo, abril, etcétera, es la ola expansiva de lo que dejamos de crecer en enero, febrero y marzo. Entonces, si vamos a estar, digamos, bloqueando, cerrando la capacidad de tránsito de bienes y servicios de una economía, esto sí tiene un efecto puntual que es grave, pero ese efecto puntual, repito, es como cuando uno deja caer una piedra en un estanque de agua. Se ven las ondas, ¿no? Y esas ondas son las que nos van a pasar factura posteriormente. Entonces, creo que el derecho a la legítima protesta es evidente, pero en paralelo es evidente también que cuando existen espacios de extremos, ¿no?, esos espacios de extremos tienen un costo. Y un costo que lo van a pagar no las familias de altos ingresos. Ese costo lo pagan los hogares de bajos ingresos, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que tener bien en claro que lo que hagamos hoy va a tener un eco o un impacto no solamente puntualmente, sino también a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, o sea, el efecto residual de lo que pasó en los primeros meses del año es lo que obviamente justamente estamos viendo en este índice ajustado. Y si finalmente se da una situación que ojalá no se produzca, en donde también hay saboteos y obviamente tomas y todo lo demás, eso también nos va a dar un resultado negativo en lo que queda del año o eventualmente el próximo año. Sí, acuérdate que, a ver, recordemos algo, ¿no?, que me parece que es importante, vamos a ponernos pedagógicos, ¿no? La economía no solamente es la ciencia de las expectativas, sino de las toma de decisiones. Sí. Pero además, uno no solamente toma decisiones en función de expectativas, sino que la economía también es una película, no es una foto. O sea, hoy día no bloqueas una carretera y ya mañana todo bien. O sea, desbloqueas la carretera y ya mañana todo bien. No. Bloqueas hoy día la carretera, la puedes desbloquear mañana, retiras las piedras, el daño en la infraestructura lo reparas, pero eso no se resuelve ahí económicamente o macroeconómicamente hablando. Eso tiene un costo que va a ir perpetuando, extendiéndose en el tiempo, porque la economía es una película, no es una fotografía, repito. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Yo espero que esos extremos que vimos en el primer trimestre no se repitan ahora. Me parece que la marcha esta va a ser mucho menos, va a tener un efecto quizás menos impactante en función a extremos. Creo que más bien va a ser una marcha con un efecto inocuo, ¿no? Esperemos que sea así, ¿no?, para que por lo menos crezcamos un poquito más e incorporemos más espacios de crecimiento, ¿no?, puntualmente. Ahora, ese porcentaje que vamos a dejar de crecer, ahora vamos a estar solamente sobre el 1%. En el tiempo, ¿este es el índice más bajo que ha tenido el Perú en los últimos años que tú recuerdes? ¿O hemos estado peor? Digamos, hablemos de los últimos, no sé, pues 10 años, porque pareciese que estamos en una situación complicada, ¿o no? A ver, si nos comparamos, por ejemplo, con el crecimiento del 2017, que no fue más allá del 2,5, sí, evidentemente hay gravedad. ¿Por qué? Porque en el 2017 tuvimos un niño, no sé si está bien dicho el término, un niño costero, no sé si está bien dicho la definición, o bien dicha, y ese niño costero golpeó la economía a tal punto que crecimos 2,7 en 2017. El año anterior crecimos 4. O sea, te das cuenta, o sea, casi la mitad, ¿no? Entonces, ¿ahora qué tenemos? Ahora tenemos un crecimiento prácticamente negativo, quizás no negativo, pero cerca a menor a cero el primer trimestre.
abril, mayo, junio no creo que venga mejor, ¿no? Y vamos a tener encima un niño que ya en 5 meses nos va a golpear, ¿no? Entonces creo que estamos viviendo un momento muy desafiante, es un reto para las autoridades económicas generar esos espacios de gasto. Espero que con Punche Perú lo logre, ¿no? El plan del MEF, esperemos que dé resultado. Vamos a ver cuál es la evaluación de Compunche Perú para los próximos meses. Esperemos que se haya abierto un poco el espacio de gasto público y evidentemente ya no creo que se abran desde el sector privado. Esperemos que en el 2024 la actividad privada se dinamice. Así es, ahora y para ir cerrando, como ciudadanos comunes y silvestres que queremos estar bien, ¿qué nos recomiendas? ¿No hacer gastos excepcionales, seguir ahorrando? ¿Qué podríamos hacer? Porque, como has mencionado, sí, las cosas se vienen feas, o sea, la economía está mal, hay que ser honestos, no es por alarmar, pero está mal. Y si adicionalmente le sumamos estas revueltas y situaciones más el niño, bueno, ya no vamos a llegar ni... Vamos a ser negativos, ¿no? A ver, yo creo que la economía sigue una trayectoria, ¿no? Nuestra matriz económica históricamente se ha separado un poco de la matriz política, sí se ha cruzado en los últimos 12, 14 meses, ¿no? Han tenido cruces, pero creo que ahorita es momento de, digamos, habida cuenta una inflación que sigue presionando, ha cedido el mes pasado a 6,7 creo a nivel nacional, tras haber registrado niveles de 8. Bueno, no obstante eso, hay que tratar como hogares, como familias, como pequeña, mediana, microempresas, no hablo de la gran empresa porque tienen flujo de caja, pero digamos, como hogares de bajos ingresos a medianos y como pyme y MIPE, creo que lo importante es diversificar mercados, no todo es supermercado, Maite, no todo es ir a supermercados, hay ferias municipales, hay ferias donde uno puede acceder a bienes, digamos, de primera necesidad a buenos precios. De momento también es importante ser muy cuidadoso al momento de asumir deuda. Se puede asumir deuda como capital de trabajo, desde luego, pero evidentemente evitar que esa deuda vaya pues a compras suntuosas. Así ¿no? es, O sea, no compres un auto, ¿no? Un auto nuevo. Claro, Lima no necesita, o la grande ciudad no necesita más auto. Entonces, yo creo que diversificar mercados, no endeudarse y mantener todavía tu rango de ahorro soles versus dólares 50-50%. Creo que es de momento la recomendación y evidentemente todo dependerá de las expectativas de las familias y de la pyme y de la MIPE, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo. En verdad Gracias nos quedamos con eso. Hay que mantener, bueno, Estado es una situación compleja, mejor seguimos ahorrando y no nos vamos a endeudar con cosas que no necesitamos por ahora. Es correcto, gracias Hasta Maite. otra ocasión entonces. ¿Cómo no? Muy bien, y ustedes no se vayan porque vamos a seguir hablando de estos temas que le interesan a usted, en verdad. O sea, qué va a pasar con su economía, con sus ahorros. Hablaremos del trabajo para saber exactamente qué cambios hay en este tema. Va a haber un aumento de la remuneración mínima vital, le va a tocar a usted, no sé. Hablaremos con Julio Palomino, que es abogado experto en estos temas, así que no se vaya, volvemos después de este corte. Muy bien, seguimos hablando de productividad y ahora vamos a hablar del trabajo y para eso hemos invitado a un experto en estos temas, él es Julio Palomino. Buenas noches, Julio, gracias por estar con nosotros. Gracias, Maite, por la invitación. Bueno, y hemos escuchado hace poco a Eduardo Recoba que hablaba de que la economía está complicada, no vamos a crecer lo que estábamos esperando, este año va a ser difícil y en el medio de esto aparecen esta lista de feriados, ¿no? Días no laborables que eventualmente se compensan. ¿Esto cómo puede afectar la productividad del país en un contexto en donde ya estamos restringidos en cuanto a nuestro crecimiento? Mira, efectivamente se están dando muchos feriados en los últimos meses, ¿no? Incluso el Congreso, a través de un proyecto de ley que se aprobó y está ya publicado, ya es de rango de ley, el próximo feriado va a ser el 23 de julio, ¿no? Que es domingo. Entonces, si sumamos todos los feriados que hay en el calendario pues, laboral de nuestro país, estamos hablando de 16 feriados aproximadamente al año.
Y sumado pues a los 30 días de vacaciones que son obligatorias para el trabajador, estamos hablando de 46 días de descanso, ¿no? Y a nivel de Latinoamérica, estamos ahí nomás encima como con Colombia y con Chile. O sea, creemos de que estas medidas que se están adoptando dentro del Congreso no obedecen a favorecer a las dos partes de la relación laboral. Por el contrario, solamente en sentido populista y a una de las partes, ¿no? Lógicamente que muchos dirán, los que están a favor de estos feriados, dirán pues que el trabajador tiene que descansar. Sí, efectivamente, tiene que haber su descanso, pero para eso justamente cumple una jornada de trabajo de 8 horas y tiene un descanso, ¿no? Inclusive a los trabajadores que hacen teletrabajo, ¿no? Tiene una desconexión digital, pero yo creo de que no hay un criterio técnico que soporte o que ampare estas medidas que están tomando dentro del Congreso, ¿no? Sin afectar pues las decisiones que toman dentro del legislativo, ¿no? Claro, porque tú has hablado de dos economías, Colombia y Chile, que eventualmente no tienen los niveles de informalidad que tiene el Perú. Estos feriados a quienes van a beneficiar son a los que tienen un empleador formal y que obviamente les puede cubrir ese salario, pero el Perú no es esa realidad. En verdad, entonces, cuando tú dices que no es técnico, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el criterio entonces de tener feriados? ¿Cuántos feriados debería tener una nación, un país como el Perú, más o menos, que sea razonable, ¿no? Mira, los criterios y las medidas, las recomendaciones, la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, nos dice que deberían ser 6 días más o menos de descanso y sumados a las vacaciones, a por lo menos 20, 26 días. Pero el Perú ya tiene un exceso de días feriados, ¿no? Ahora, si creemos que con eso se va a favorecer la economía, estamos mal, porque cada feriado, según los datos estadísticos, más o menos hay un costo de 0.1 a 0.3 del Producto Bruto Interno, que es el valor que se afecta, que es el valor de todos los servicios y los bienes, ¿no? Entonces, creemos de que estas medidas son antitécnicas, particular mi opinión, ¿no? Son antitécnicas y deberíamos de repente, lo que acabas de decir, Maite, ¿no? Deberíamos, el Congreso, aplicar o de repente aprobar unas leyes que formalicen el empleo, ¿no? Y que no precaricen el mismo. ¿Por qué? La OIT y el Instituto Nacional de Estadística hace 6 meses sacaron un informe que decía de que la informalidad laboral más o menos está entre el 70%. De cada 10 peruanos, 7 son informales. Imagínate. Y ahí debería apuntar realmente las medidas y las políticas de índole pública. ¿Por qué? Porque el trabajador informal, tú sabes, Maite, no tiene cargas sociales, no tiene CTS, no se le paga gratificación, ahora mucho menos se le va a pagar ahora en la quincena de julio la gratificación, no tiene una atención médica ni sistema de previsión social. Entonces, creemos que estas situaciones deberían apuntar a formalizar el empleo. Ahora, y eso sumado a las medidas, a otras normas de rango legal que han sido ya publicadas, que son obligatorias, que hacen que espante la formalización del empleo. Por ejemplo, las cargas sociales que no están bien equilibradas, eso puede espantar la formalización. Claro, porque si le damos pues de repente a unas normas drásticas, estos momentos que la economía del país, y lo acaba de decir el especialista antes, ¿no? Eduardo, está contraída la economía. Entonces, si hay una situación económica que no es buena y muchas empresas ya han hecho su cálculo a fin de año y están terminando pésimos, ¿no? A comparación del año 2022. Entonces, creemos de que la formalización del empleo debe ser una medida que debe adoptar el gobierno, ¿no? Una medida realmente con una política que sea adecuada. ¿Por qué? Porque si nosotros pretendemos de que existan leyes drásticas, ¿no? Drásticas, exigentes para el empleador, ¿no? Está bien, ¿no? Porque el empleador es el que maneja la relación laboral y debe cumplir con las obligaciones sociolaborales y de seguridad y salud de trabajo. Pero eso desincentiva la formalidad. Nadie va a contratar pues a trabajadores, por ejemplo, con algunas normas que ya están próximas a salir. Como por ejemplo. Por ejemplo, la norma dice los microdescansos. Quieren hacer un microdescanso. Cada 2 horas quieren que el trabajador descanse 5 minutos. Y una jornada de 8 horas son 20 minutos de descanso. Eso yo creo que no hay un criterio técnico para poder amparar esta medida. Otra medida. El tiempo de refrigerio que son 45 minutos de esa empresa obligatorio, que en algunas son 1 hora o 2 horas también, quieren incluir una jornada laboral. O sea, ya no va a laborar el trabajador 8 horas, sino 6.
Entonces, esto no va a favorecer, espanta al empleador que sea formal, ¿no? Claro, ahí además, Julio, hay que explicar que muchas de estas normas, vamos a decir, las cosas están inspiradas en economías más desarrolladas o que tienen un producto, digamos, una estructura productiva distinta a la del Perú. Ah, por supuesto. De mayor valor agregado, eventualmente, ayer hablamos, incluso también aquí hemos hablado con qué pasa con el Perú, aquí hay mucha manufactura, entonces en verdad se necesita que la gente está en su posición de trabajo. Entonces estas normas que suenan bien, que suenan razonables, hay que descansar, finalmente le pueden impactar negativamente al propio trabajador. Claro, definitivamente va a impactar tanto el sector empleador como al trabajador. ¿Por qué? Porque al empleador, porque no va a tener la mano de obra fresca de poder cumplir su servicio, ¿no?, frente a sus clientes, y por ende no va a poder generar los ingresos. Y al trabajador también, porque el trabajador muchas veces hace horas extras también dentro de la jornada y se va a limitar con esta situación porque va a descansar. Ahora, entiendo de que todo trabajador que se esfuerza debe tener un merecido descanso, ¿no? Pero para eso están establecidas las leyes de descanso remunerado, ¿no? Y con eso yo creo que se debería aplicar las normas a partir de la fecha y que se vienen aplicando en muchas empresas que son responsables, ¿no? Así es. Así es. Y en ese escenario aparece también este ajuste a la remuneración mínima vital. Ya se va a establecer mañana el Consejo Nacional del Trabajo, que va a estar básicamente vinculado al sector público. ¿Tú crees que esto eventualmente se va a trasladar en algún momento al resto de trabajadores? A ver, esa es una buena pregunta. El Consejo Nacional de Trabajo, que es el ente tripartito, ¿no?, que agrupa pues a representantes de los gremios empleadores empresariales, los gremios sindicales, el Ejecutivo, suspendió su labor. O sea, ya no hubo un diálogo social, porque ya conocemos muchos los detalles que se saltaron, pues los acuerdos consensuados que se venían delimitando, y el ministro ha señalado de que el 13, mañana, pues, se van a instalar nuevamente. Yo creo que toda norma laboral tendría que pasar previamente por un acuerdo consensuado entre las partes, y creo que ahí se debe motivar mucho el diálogo social. ¿Por qué? Porque primero, se hablaba mucho pues de la famosa Agenda 19, no sé si recuerdas, que querían a nivel laboral cambiar muchas normas laborales. Por ejemplo, ¿no?, se incrementó la remuneración mínima vital de 9.30 a 1.025, se modificó parcialmente la ley de tercerización laboral, ¿no?, el Decreto Supremo 001-2022, TR. Luego también se modificó la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. También ahora un trabajador que forma parte de una empresa donde no hay sindicato podría también afiliarse a una federación, ¿no?, y pedir sus condiciones de trabajo. Entonces, situaciones como esta han ido avanzando. Ahora, el Consejo Nacional de Trabajo yo creo que tiene una ardua labor, ¿no? Inclusive a un momento el sector, los representantes del sector empresarial simplemente se retiraron de la mesa de diálogo. Ahora, sí deberían tomar medidas bastante beneficiosas para ambas partes de la relación laboral, porque cuando uno dice, no, solamente va a ser para favor de los trabajadores, no, y dónde queda el sector empleador, a ambas partes, porque yo creo que en la relación de trabajo nunca va, o sea, que no exista una conflictividad laboral, eso es imposible, una relación de trabajo. Claro, naturalmente es correcto. Partes quieren entrar pues justamente para su lado, ¿no? Así es. Negociar lo mejor para cada quien. Ahora, con respecto al incremento de la remuneración mínima vital, señalas algo importante, porque se ha venido debatiendo cada qué tiempo van a incrementar la remuneración. Ya incrementaron de 9.30, reitero, a 1.025. Entonces hay propuestas de que cada 2 años se incremente, pero también habría que ver si fuese a nivel sector privado, sector público. Yo creo que sector público sí, porque acaban de cerrar hace una semana un pliego de reclamos, una negociación colectiva con todo el gremio centralizado, ¿no? Pero en el sector privado habría que analizar cómo están las empresas también, ¿no? Ahora, eso se va a discutir y el ministro creo que ha señalado de una manera muy certera de que van a comenzar el diálogo social y creemos de que se deberían tomar decisiones responsables también por el bienestar del país y también para los sectores, ¿no?, tanto empresarial como trabajador, ¿no? Y como tú dices, que sean medidas técnicas que consideren obviamente el contexto que está complejo, ¿no? O sea, no hay crecimiento, hay una retracción de la productividad y si adicionalmente la gente va a trabajar menos, evidentemente, como decimos, va a afectar también a la propia masa laboral. Con esto no estamos diciendo que no hay un equilibrio de la vida laboral y la vida familiar, pero evidentemente dentro de los estándares que nuestra realidad tiene. Ahora, hablando de esos estándares, el trabajo de la gente más joven, porque ahí también hay un problema, ¿no es cierto? Estamos promoviendo que estudien y eventualmente también hay mejoras a la educación superior, pero ¿es fácil encontrar trabajo para alguien que sale de la universidad? ¿Qué normas se están promoviendo al respecto? En la actualidad es muy complicado, nadie quiere contratar a jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque, primero, de que
se ha acrecentado mucho la informalidad laboral. Entonces, el joven sale de la universidad preparado profesionalmente, también puede salir de un instituto, ¿no? Pero, ¿qué sucede? De que no le dan las facilidades que deberían darle a cualquier trabajador, ¿no? Por el joven, simplemente no lo tienen en planilla, no le pagan las cargas sociales, entonces el joven se termina aburriendo y se queda en su zona de confort, pues, ¿no? Prefiero no trabajar a que me exploten, ¿no? Una situación que normalmente uno piensa, ¿no? O a veces ha recabado esa información de los análisis y todas las investigaciones, datos estadísticos de la INEI. Ahora, también hay una situación acá importante, ¿no? Si realmente estas normas que existen, pues, de la ley de prácticas profesionales, se aplican de manera valedera en las empresas. Creería que no, esa ley, normalmente nadie contrata practicantes. Ahora, pero en se la ha actualidad. promulgado una ley específicamente para incentivar Eso sí. el empleo en los jóvenes. ¿Qué novedades trae esta norma? Hay beneficios tributarios. Ya. Tengo entendido que es una norma, salió recién, para los jóvenes de 18 a 25 años, ¿no? Más o menos ese estatus. Ese rango. Y, Los centennials, millennials. Sí, así es. Y se va a incentivar a las empresas unos beneficios tributarios a las microempresas, ¿no? Los que están en la condición de REMIPE, ¿no? En micro y Ya. pequeña empresa. Yo creo que es una medida buena. ¿Por qué? Porque va a permitir también que los jóvenes ingresen a su experiencia laboral. Pero esa experiencia laboral debería ser una experiencia laboral sana, buena, ¿no? Ingreso como un trabajador formal. Yo creo que esta ley va a permitir que muchas empresas contraten formalmente a los jóvenes, ¿no? ¿Y exactamente qué consiste? ¿Hay un beneficio tributario? O sea, contratar a más jóvenes les permite algún tipo de beneficio Sí, tributario? Exactamente. hay un ¿cómo beneficio funciona? tributario, esa norma salió recién, ha salido hace un par de días. Hay un beneficio tributario quienes mantengan esa condición de REMIPE, ¿no? Entonces yo creo que de repente se va a esperar también el reglamento de la misma y esperemos pues que esto básicamente incentive que el empleador contrate formalmente a los jóvenes, al menos de ese rango. Yo creo que es un buen punto, ¿no? Que se está avanzando, porque en las empresas normalmente no ves jóvenes de esa edad, ¿no? 18, 25, ¿no? Prefieren de repente contratar a personal mayor y a los jóvenes lo tienen informalmente, ¿no? Cuando ellos también tienen derecho... Informalmente como practicantes. Como o practicantes. pasantes, en fin. Lo que pasa es que la informalidad laboral se ha hecho tan evidente en nuestro país, de que ya... ¿En los jóvenes cómo opera? ¿Es así? O sea, ¿los contratan como practicantes? Claro, como... claro, cuando es un joven que sale de la universidad podría ser ya un practicante profesional, ¿no? Y hay una Claro. norma específica al respecto. Pero eso no se cumple, porque el joven ingresa a laborar, a prestar sus prácticas, pues ni siquiera se puede entender como práctica, porque el contrato de prácticas o el convenio, la empresa tiene que poner a una persona para que supervise la claro. labor de este Porque practicante. es más formativa la cuestión ahí. Es correcto. No es tanto un tema remunerativo, sino formativo, ¿no? Pero confunde pues el empleador Claro, porque claro. inmediatamente este practicante lo hace trabajar, le hace hacer labores, ejecuta labores como si fuera un trabajador estable, ¿no? Que lógicamente que si el practicante ve o verifica que se ha desnaturalizado su contratación, puede recurrir a la SUNAFIL, ¿no? Que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y podría inclusive exigir de que ese trabajador se quede como estable, ¿no? Entonces, Importante. claro. Ahora se habla muchísimo de prácticas, de buenas prácticas en las empresas. Una debería ser esta, justamente. Claro, yo ¿no? O sea, creo que sí. El respeto a los nuevos trabajadores que son jóvenes. Claro, yo creo que la primera experiencia de un joven trabajador debería ser una experiencia sana, ¿no? Una experiencia que realmente cuando se reinserte al mercado laboral y no sea una experiencia pues, donde tenga que estar reclamando los beneficios al empleador, ¿no? Correteándolo para que le pague su gratificación, ¿no? Su CTS, vacaciones y todos los derechos inherentes que le corresponden como un trabajador formal, ¿no? Claro que sí. Y para ir cerrando con este paquete de normas que suenan muy bien y que eventualmente uno piensa que si se aplican en el Perú vamos a parecer países nórdicos, alguien está proponiendo un año sabático y remunerado. Sí. Eso de verdad es típico en Alemania, en Noruega, pero en una realidad como la del Perú, ¿tiene lógica eso? Mira, particularmente yo creo que esta norma no debería salir adelante, ¿no? Porque imagínate un año sabático, el trabajador va a descansar, se va a ir a su cuartel de invierno, por decir, y va a regresar y va a exigir que se le cumpla su puesto de trabajo. Entonces, con una licencia, se podría llamar una licencia sin goce de haber. Yo creo que no se brindan las condiciones. ¿Qué pasaría si esa empresa, de repente, en el transcurso, si es que se llegara a aprobar esta norma, qué pasa si esta empresa ya quiebra o desaparece del mercado?
¿Dónde va a regresar el trabajador que se fue a descansar? Muy complicado, ¿no? Yo creo que más debería apuntarse, Maite, a normas, por ejemplo, como que es una buena norma que ha salido la licencia para las mujeres, para que vayan a tener una atención para prevenir algunos males oncológicos, por ejemplo. Yo creo que eso es una medida acertada porque previene el cáncer uterino, ¿no? El cáncer de la mama. Entonces, yo creo que ahí sí podría, es una licencia que está, es un día al año que podría, que ya se está cumpliendo, ¿no? Y yo creo que licencias laborales a favor de los trabajadores, otra licencia, por ejemplo, cuando tiene a familiares discapacitados también, ¿no? Claro, cuando tiene que atenderse de repente la enfermedad de tuberculosis, el trabajador. Medidas elementos que estén vinculados con su condición de mujer, ¿no? Así es. Eso también es adecuado, en todo caso. Por ejemplo, muchos se discute también, Maite, el tema de la licencia de paternidad, ¿no? Dice, ¿por qué son 10 días, no? Cuando antes eran 4, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también habría que analizar, porque en otros países le dan más tiempo a los papás, ¿no? Pero yo creo que no digo que está mal esta norma, pero yo creo de que debería haber un estudio más pormenorizado de la realidad del país para aplicar normas laborales, porque es tan sensible el tema laboral en la actualidad, es tan sensible que creería de que esto debería promover más la formalización del empleo, ¿no? Claro, el tema de la paternidad compartida, obviamente yo creo que ahí sí me parece además que debería fomentarse, porque también, sí, claro. Es también una manera de ahorro, ¿no? O sea, claro, a veces las personas necesitan contratar o buscar a alguien que les ayude con los hijos y ahí como que se explica, pero las otras normas, como te digo, me parecen alucinantes porque en verdad hablarían pues de una economía boyante que no es la que tenemos y que hay que tratar de encontrar un equilibrio, ¿no? Porque sí es verdad, o sea, la gente quiere tener una vida tranquila, descansar, pero creo que si no hay dinero se va a descansar, no creo, va a haber más estrés. Yo creo que son medidas más populistas, ¿no? Para favorecer a un sector, pues, ¿no? Pero debería haber un análisis. Y ahí están también le llamaron los asesores, los congresistas, ¿no? Y yo creo que van a haber cambios porque ya ahora, el 28 de julio, las comisiones dentro del Congreso van a cambiar, los titulares, y vamos a ver qué novedades nos trae también a nivel laboral, ¿no? Porque esto afecta. Y cuando se afecta la economía, Maite, también se afecta la relación de trabajo. Tal cual. Entonces, tal cual. Entonces, yo creo que ahí debería apuntar el Congreso y también la presidenta, ¿no? La Dina Boluarte. Estupendo. Muchas gracias, Julio. Ha sido muy interesante. Hemos hecho un recorrido de diversas iniciativas que suenan bien, como decía, pero que evidentemente afectan a la productividad y al final también a los propios trabajadores, que todavía en el Perú son exiguos desde el punto de vista de la formalización. Ojalá más bien que hayan normas que permitan que más personas puedan entrar en una lógica de formalización, con remuneraciones adecuadas y obviamente también sus beneficios, ¿no? Gracias, Maite, por la invitación. Muy bien, perfecto. Y después del corte vamos a volver con la parte final del programa, así que no se vayan, es Diálogo Abierto. Muy bien, y nos estamos viendo. Hoy queremos además precisar que murió Milan Kundera, es un literato importante, seguramente usted ha leído alguna de sus obras. Habría que decir además que La eterna levedad de Seth fue una novela que en los 90 causó mucha sensación, así que un saludo especial a esa situación que usted seguramente ha motivado a través de eso. Y como siempre nos vamos justamente diciéndoles que compartan esta producción a través de sus redes sociales y si les gustó, le hagan un like. Nos vemos mañana.